Hola a todos, gracias por estar aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que pocos conocían, y que cambia por completo la percepción que muchos tenían. Es una confesión inesperada, contada desde el silencio, la memoria y una carga emocional imposible de ignorar. Lo que estás a punto de escuchar no es un rumor, es un relato que dejó huella. Muy pocos imaginaban que detrás de ciertos silencios, miradas y conversaciones, a medias, se escondía algo mucho más profundo. Durante años, distintas señales quedaron flotando sin explicación clara, comentarios sueltos, encuentros breves, llamadas que parecían normales, pero que con el tiempo adquirieron otro peso. Hoy, el panorama es distinto, porque una de las voces más reconocidas del panorama musical decide hablar sin filtros, y abrir una puerta que permaneció cerrada demasiado tiempo. Maluma nunca fue de exponerse emocionalmente más de lo necesario. Siempre cuidó cada palabra, cada gesto, consciente de que todo lo que dice se amplifica. Sin embargo, hay momentos en la vida en los que el silencio pesa más que cualquier titular, y esta es una de esas ocasiones. En una charla íntima, lejos del espectáculo y de las cámaras, decidió compartir una historia que llevaba guardada, una conexión inesperada con Jason Jiménez, un vínculo que nació lejos de los reflectores, y que estuvo marcado por conversaciones profundas, y una llamada que, con el tiempo, se volvió imposible de olvidar. No fue una amistad construida sobre alfombras rojas ni colaboraciones estratégicas. Se conocieron en espacios donde no hay poses ni personajes públicos, donde las máscaras se caen, y solo quedan las personas. Ahí fue donde Maluma empezó a descubrir a un Jason distinto al que el público veía sobre el escenario. Un hombre reflexivo, sensible, con una forma de mirar la vida que sorprendía por su madurez y su intensidad emocional. En esas charlas nocturnas, cuando la conversación fluye sin prisa, no hablaban de números, ni de éxitos, ni de rankings. Hablaban del costo invisible de la fama, de la soledad que se esconde detrás de los aplausos, del cansancio acumulado, y de esa presión constante por no fallarle a nadie. Jason tenía talento, reconocimiento, y una conexión real con su público, pero también cargaba con una lucidez poco común, una intuición que a veces incomodaba por lo certera que era. Hubo frases que en su momento pasaron casi desapercibidas, comentarios sobre sensaciones extrañas, sobre sueños repetidos, sobre pensamientos que regresaban una y otra vez sin una razón aparente. No hablaba desde el miedo, sino desde una serenidad inquietante, como si aceptara que hay cosas que no siempre se pueden controlar. Maluma recuerda que, cada vez que Jason estaba a punto de viajar, especialmente en avión, su actitud cambiaba. Se volvía más callado, más introspectivo, como si su mente se adelantara a su cuerpo. En una de esas ocasiones, llegó la llamada que quedó marcada para siempre. No fue larga, pero sí distinta. Jason no llamó para hablar de música ni de proyectos futuros. Llamó porque necesitaba hablar, soltar lo que llevaba dentro. Su tono era serio, reflexivo, con una calma que hoy resulta difícil de asimilar. Habló de su familia, de lo importante que era para él que algún día se supiera que siempre actuó con el corazón, sin medias tintas, sin traicionarse. Gracias por estar viendo este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir apoyando este espacio y ayudarme a seguir creando contenido con la profundidad que estas historias merecen. No fue una despedida, pero tampoco una conversación común. Maluma intentó cambiar el tono, llevar la charla a un lugar más ligero, pero algo en la forma de expresarse de Jason dejó una sensación extraña, difícil de explicar. Con el paso del tiempo, esa llamada volvió una y otra vez a su memoria, cargada de un significado que en ese momento nadie quiso ver. Ese fue solo el inicio de una historia mucho más profunda, una relación marcada por la intuición, el cansancio emocional, y una forma distinta de entender la vida y la música. Nada de lo que vino después puede comprenderse sin entender primero ese vínculo silencioso, construido lejos del ruido, donde las palabras pesaban más que cualquier éxito. La relación entre Maluma y Jason Jiménez fue creciendo sin que el público lo notara.
No aparecía en fotos virales ni en titulares llamativos, porque no se construyó para ser vista. Se fortaleció en conversaciones sinceras, en momentos de cansancio compartido, y en una comprensión mutua, que solo surge entre quienes conocen el precio real del éxito. Para Maluma, Jason no era solo un colega de la industria, era alguien con quien podía hablar sin filtros, sin el peso de la imagen pública. Con el tiempo, Maluma empezó a notar que Jason cargaba algo más que agendas apretadas. Había en él una inquietud constante, una sensación de ir siempre contrarreloj. No se trataba de ambición desmedida ni de ansiedad superficial. Era una presión interna, la necesidad permanente de cumplir, de estar a la altura de lo que su público esperaba y, sobre todo, de lo que él mismo se exigía. Jason hablaba de la música como una responsabilidad, no como un privilegio pasajero. En varias ocasiones, confesó que el éxito no siempre trae calma. Al contrario, multiplica las obligaciones, reduce los espacios de silencio, y vuelve más difícil detenerse a escuchar el propio cuerpo. Mientras muchos ven escenarios llenos y ovaciones, él hablaba del desgaste que no se ve, de las noches sin descanso, de los traslados interminables, y de la sensación de no poder fallar nunca. Maluma entendía perfectamente ese sentimiento, porque también había pasado por ahí, aunque cada uno lo viviera a su manera. Jason tenía una relación muy intensa con su público. Decía que cada presentación era un compromiso emocional, no solo un show. No subía al escenario a cumplir, subía a entregarse por completo, como si cada concierto fuera el último. Esa forma de vivir la música lo conectaba profundamente con la gente, pero también lo dejaba exhausto. Maluma recuerda haberlo visto llegar agotado, sentarse en silencio y dejar que la conversación fluyera sin necesidad de explicaciones. En esos momentos, Jason hablaba poco, pero cuando lo hacía, iba directo al fondo de las cosas. Reflexionaba sobre lo frágil que puede ser la fama, sobre lo rápido que todo puede cambiar y sobre lo fácil que es perderse, cuando el entorno solo aplaude, pero no escucha. Decía que lo único realmente firme era estar en paz con uno mismo, aunque admitía que lograrlo no siempre era sencillo cuando sientes que le debes algo a tanta gente. Maluma intentaba transmitirle lo que había aprendido con los años. Le hablaba de la importancia de parar, de cuidarse, de entender que decir no también es una forma de respeto propio. Jason escuchaba con atención, asentía, reflexionaba, pero su energía parecía no conocer el freno. Tenía planes, ideas, proyectos que no quería postergar. Sentía que el tiempo no le alcanzaba para todo lo que quería expresar a través de su música. Esa intensidad se reflejaba en cada charla. No hablaban solo de canciones, hablaban de identidad, de propósito, y de lo que significa mantenerse fiel, cuando todo a tu alrededor te empuja a ir más rápido. Maluma empezó a comprender que Jason veía la música como una extensión de su vida, una forma de poner en palabras lo que muchos sienten y no saben cómo decir. Por eso se exigía tanto, por eso no sabía bajar el ritmo. Con el paso de los meses, esas conversaciones se volvieron más frecuentes. A veces eran breves mensajes, otras llamadas inesperadas a horas poco comunes. No buscaba soluciones, buscaba conexión. Era su manera de anclarse a algo real en medio de una rutina que parecía no darle tregua. Para Maluma, cada una de esas charlas iba construyendo una imagen más clara de quién era realmente Jason, más allá del artista. Ese vínculo silencioso, basado en la confianza y la empatía, preparó el terreno para todo lo que vendría después. Nada de lo ocurrido puede entenderse sin comprender primero esa carga emocional, ese desgaste acumulado y esa forma tan particular de vivir la música y la vida. Lo que parecía solo cansancio escondía algo más profundo, algo que empezaba a manifestarse en señales que, en su momento, nadie supo interpretar del todo. Con el paso del tiempo, Maluma comenzó a unir piezas que antes parecían inconexas. Frases sueltas, silencios prolongados, y esa mirada perdida de Jason empezaron a adquirir otro sentido.
No era solo cansancio físico, era una carga emocional que se acumulaba sin descanso. Jason tenía una sensibilidad especial, una forma de percibir el entorno que lo hacía profundamente empático, pero también más vulnerable a todo lo que lo rodeaba. En varias conversaciones, Jason habló de presentimientos no como algo dramático, sino como una intuición constante que lo acompañaba. Decía que a veces sentía que la vida avanzaba demasiado rápido, y que no siempre lograba asimilar todo lo que estaba viviendo. No se quejaba, lo decía con calma, como quien observa su propio reflejo desde afuera. Maluma recuerda que esas palabras, en su momento, no sonaron alarmantes, pero hoy resuenan con una fuerza difícil de ignorar. Había algo particular que se repetía antes de cada viaje. Jason se mostraba más introspectivo, menos dispuesto a las conversaciones triviales. Hablaba de lo que significaba mirar el mundo desde arriba, de lo frágil que se siente la vida, cuando todo queda pequeño bajo los pies. Decía que estar en el aire le removía pensamientos profundos, que lo hacía consciente de lo rápido que todo puede cambiar sin previo aviso. En una de esas charlas, confesó que lo que más le inquietaba no era el final, sino la idea de no haber vivido con la intensidad y la verdad que llevaba dentro. Para él, la música no era un producto, era una necesidad vital. Sentía que aún tenía mucho por decir, muchas historias por contar, y que el tiempo siempre parecía insuficiente. Esa urgencia interna lo llevaba a exigirse más de lo que su cuerpo podía sostener. Maluma intentó restarle peso a esos comentarios, llevar la conversación a un terreno más liviano, pero la sensación persistía. Jason hablaba con una serenidad que contrastaba con el ritmo acelerado de su vida. No había dramatismo en sus palabras, solo una honestidad cruda que dejaba huella. Era como si estuviera poniendo en voz alta pensamientos que muchos prefieren callar. Poco antes de uno de sus compromisos importantes, intercambiaron mensajes breves. Nada fuera de lo común, frases cotidianas sobre el cansancio acumulado, sobre agendas llenas y responsabilidades que no daban tregua. Sin embargo, Maluma sintió algo distinto, una especie de pausa implícita en la manera de escribir de Jason, como si estuviera más reflexivo de lo habitual. Cuando comenzaron a circular las noticias que nadie quería escuchar, todo se volvió silencio. Maluma sintió un vacío difícil de describir, una necesidad casi automática de repasar cada conversación, cada llamada, cada mensaje compartido. Ahí fue cuando muchas de esas frases regresaron con otro peso, como si siempre hubieran estado anunciando algo que nadie quiso ver. Jason no era solo un artista reconocido, era alguien con una profundidad emocional poco común. Enfrentaba temas que muchos esquivan, hablaba de lo inevitable con una calma que hoy se siente distinta. Su manera de vivir la música estaba íntimamente ligada a su forma de sentir la vida, sin barreras ni disfraces. Por eso conectaba de forma tan auténtica con su público. Para Maluma, aceptar todo esto fue un proceso lento. Entender que algunas personas viven con una sensibilidad distinta, que perciben señales donde otros solo ven rutina. No se trata de buscar explicaciones imposibles, sino de reconocer que hay historias que avanzan con una fuerza propia, más allá de lo que uno quisiera cambiar. Este fue el punto en el que todo comenzó a mirarse desde otro ángulo. Las conversaciones ya no eran solo recuerdos, se transformaron en piezas clave para comprender la intensidad con la que Jason vivía y se entregaba a su música y a su gente. El impacto fue inmediato y devastador. Para Maluma, la noticia no se sintió como un titular más, sino como un golpe seco que paraliza. No hubo tiempo para procesar, solo una sucesión de recuerdos que aparecían sin pedir permiso. Escenarios compartidos, conversaciones a media luz, risas breves y silencios largos. Todo regresó de golpe con una claridad que dolía. Mientras afuera las versiones se mezclaban y la información circulaba sin control, Maluma se refugió en lo personal. En esa última llamada, en el tono sereno de Jason, en las palabras que parecían comunes y que ahora se volvían imposibles de ignorar. Comprendió que muchas de esas charlas
no eran simples desahogos, eran intentos de anclarse a algo real en medio de un ritmo que no dejaba espacio para respirar. Jason vivía a una velocidad implacable. Aviones, camerinos, carreteras interminables y agendas que se encadenaban sin pausa. Aún así, encontraba tiempo para preocuparse por los demás. Preguntaba cómo estaban, escuchaba con atención, se interesaba de verdad. Para Maluma, esa era una de sus cualidades más profundas, una humanidad intacta en un entorno que suele desgastar rápido. Hubo momentos en los que Maluma lo vio completamente agotado. No hacía falta decir nada, bastaba sentarse juntos y dejar que el silencio hablara. En esas pausas, Jason dejaba entrever que la fama no lo hacía inmune a los miedos, que el aplauso no siempre logra silenciar las dudas. Había en él una sensación constante de ir contrarreloj, como si el tiempo le estuviera cobrando antes de lo debido. Maluma intentó, más de una vez, insistirle en la importancia de frenar, de cuidarse, de escucharse, más allá de las expectativas externas. Jason escuchaba, reflexionaba, pero su mirada siempre volvía a ese horizonte lleno de metas. Sentía que aún debía mucho, que no podía permitirse bajar el ritmo porque había personas esperando, creyendo, confiando en él. Cuando todo se detuvo, la ausencia se volvió imposible de esquivar. Canciones que de pronto sonaban distintas, y escenarios que parecían conservar su energía, y un silencio colectivo que pesaba más que cualquier palabra. Maluma entendió entonces que no se había ido solo un artista exitoso, sino alguien que vivía la música como una extensión de su propia existencia. El dolor no era solo personal, era compartido. Se sentía en la reacción de la gente, en el ambiente extraño que se apoderó de tantos lugares al mismo tiempo. Como si algo se hubiera roto por dentro en miles de personas que encontraron refugio en sus canciones. Para Maluma, esa conexión profunda era la prueba más clara de lo que Jason representaba. Aceptar la pérdida fue un proceso lento, no había respuestas claras ni explicaciones suficientes. Solo quedaba la certeza de que Jason había vivido entregándose por completo, sin reservas, fiel a sí mismo y a su público. Esa entrega absoluta fue su mayor virtud, pero también su mayor desgaste. Este momento marcó un antes no solo en la forma en que Maluma recordaría a Jason, sino en la manera de entender el precio real de vivir con tanta intensidad. Lo que quedaba por contar no era solo una despedida, sino el legado de alguien que dejó una huella imposible de borrar. Con el paso de las horas, Maluma empezó a comprender la magnitud real de lo ocurrido. No desde los números, ni desde la repercusión mediática, sino desde el vacío que dejó alguien que todavía tenía tanto por recorrer. Pensó en todas las conversaciones pendientes, en las canciones que nunca llegaron a grabarse, y en las ideas que quedaron suspendidas en el aire. La sensación dominante no era solo tristeza, era incredulidad. Jason estaba atravesando uno de los momentos más altos de su carrera. Tenía fechas por delante, proyectos en marcha y una energía creativa que parecía inagotable. Sin embargo, detrás de esa imagen de éxito cargaba jornadas extenuantes y una presión constante por no fallarle a nadie. Para él, cancelar no era una opción, fallar era impensable. Esa obsesión por cumplir se convirtió en una parte inseparable de su identidad. Maluma recordaba cómo, incluso en medio del agotamiento, Jason seguía pendiente de quienes lo rodeaban. Cuidaba a su equipo, escuchaba, compartía el cansancio y también las dudas. Creó una especie de familia, en movimiento, un grupo que avanzaba unido entre viajes y escenarios. Esa cercanía era genuina, y por eso su ausencia dolió tanto, porque no se fue alguien distante, se fue alguien cercano, humano, real. Días antes, Jason había confesado estar al límite. Su cuerpo ya no respondía como antes, pero su mente seguía llena de ideas. Hablaba de melodías que no quería dejar escapar, de letras que necesitaban ver la luz. Sentía que el tiempo no le alcanzaba para expresar todo lo que llevaba dentro. Esa urgencia creativa lo empujaba a seguir, incluso cuando el desgaste era evidente.
Para Maluma, aceptar que todo pudo terminar en medio de un viaje cualquiera fue lo más difícil de procesar. No hubo señales claras ni advertencias visibles. Corte abrupto, de esos que no dejan margen. Después vinieron las imágenes imposibles de borrar, y un silencio que se instaló de manera permanente. Con el correr de los días, la figura de Jason se fue transformando en legado. No solo como artista, sino como ejemplo de alguien que se construyó desde abajo, sin atajos, fiel a su esencia. Defendió su camino con pasión, y trabajó con una disciplina silenciosa que pocos ven, pero que sostiene todo lo demás. Su música nació de la vida real, y por eso conectó tan profundamente con la gente. Maluma no lo recuerda como una tragedia, sino como una lección. La importancia de no perder el alma en el camino, de entender que el éxito no vale nada si se sacrifica lo más importante. Las palabras que alguna vez escuchó en una charla privada hoy resuenan con fuerza, recordando que llegar no es lo más difícil, lo verdaderamente complejo es mantenerse fiel cuando se llega. Aunque su voz ya no esté, el mensaje sigue vivo. En cada canción, en cada persona que encontró consuelo en su música, y en cada recuerdo compartido. Jason dejó una huella imposible de borrar, no por la manera en que se fue, sino por la forma honesta en la que vivió y se entregó. Esta historia no habla solo de pérdida, habla de autenticidad, de compromiso y de la fragilidad que existe detrás del brillo. Recordarla es también una forma de honrar todo lo que dejó, y de reflexionar sobre el costo real de vivir con tanta intensidad.